En realidad, Andrés Manuel López Obrador nunca ha tenido vergüenza. Siempre, en efecto, ha sido un caradura que, sintiéndose en campaña permanente desde su carrera política hasta la fecha, enarbola proclamas como si fueran realidades, expresa promesas como si éstas fueran posibles y, desde luego, como un maestro de la demagogia, trata de distraer la atención, pero en este caso no es que aquí en la revista etcétera le prestemos oídos a este sinvergüenza y que con ello distraigamos la atención. No, al contrario. Lo primero que hay que decir es que cuando Andrés Manuel López Obrador señala que los mexicanos deberíamos vivir una vida austera y al mismo tiempo también cuidar los recursos naturales, él mismo está soliviantando el enojo de la sociedad que ve que él, como si de veras tuviera esa visión paternal y pudiera dictar la forma de actuar de cada uno de nosotros, se contradice a sí mismo con sus propias recomendaciones a las que les han dado la espalda sus propios hijos, en particular sus 3 hijos mayores. Ustedes han visto el enorme dispendio y la ostentosidad con la que ellos viven y también, desde luego, han visto la voracidad que ellos muestran, porque en efecto estamos hablando de una red de intereses a las que en efecto siempre hay que insistir y regresar, porque es una fuente de corrupción, y no solo una fuente de corrupción, sino porque contradice esa visión supuestamente honrada y austera del presidente de la República, porque estamos hablando de una macabra danza multimillonaria en la que sus hijos no solo son los únicos favorecidos, sino desde luego, como ustedes saben, los amigos de sus hijos, los amigos del presidente y, claro está, sus propios familiares. Esa es, en realidad, fuera máscaras, la ambición que tiene el propio presidente, porque nada de esto es ajeno a él, a su propia autorización e incluso a su propia supervisión, y en consecuencia también esto de la famosa austeridad es solo un símbolo o un dique con el que pretende establecer, pero se ha desgastado, esta empatía o comunicación en efecto con los millones de pobres que hay en México, y que en esa circunstancia se agregaron muchos más pamplinas, todos aquellos que con un supuesto equilibrio intelectual y moral aluden a un supuesto mejora en el poder adquisitivo a través del salario mínimo de los trabajadores, cuando ha dejado de ser un indicador en primer lugar, y en segundo lugar cuando también lo que vemos es, como he dicho, el empobrecimiento aún mayor de todos estos sectores. Ahí es que Andrés Manuel López Obrador, a quienes se dirige, a ellos, a todos ellos que son abandonados por su propio gobierno, él genera esos pobres, se dirige a ellos, los utiliza como clientelas y desde luego también asusa el propio resentimiento. Pero los indicadores, reitero, que él ha mostrado son los más altos índices o patrones de corrupción en el país y también los más altos índices de incremento de la pobreza igualmente en nuestro país. Y el otro lado, el que pida que cuidemos los recursos naturales. ¡Qué caradura es él, que lo que ha hecho en Veracruz con Dos Bocas es justamente destruir, acabar con buena parte del entorno ambiental de por esas zonas? ¿Y qué decir del Tren Maya, que es un auténtico ecocidio y que ha sido señalado no solo por ciudadanos, por académicos y políticos, sino por activistas ecologistas que han llegado al lugar, que han mostrado la corrosión de todos los metales que se encuentran en los mantos acuíferos, en los cenotes, y toda esa circunstancia que ha representado la muerte de millones de árboles frutales y también la muerte de muchas especies animales, incluso varias de ellas que se encuentran en peligro de extinción. Pero ese pretexto, el de cuidar los recursos naturales, es lo que le permitió a él ejecutar una venganza como la que hizo en el Golf de ahí de Huatulco en contra de Ricardo Salinas Pliego, porque absolutamente eso nada tiene que ver con cuidar el medio ambiente, como no lo tuvo que ver con el tema de la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Recuerdan ustedes, comenzando este trágico sexenio, que era esa la bandera con la que se decía que así se podía
preservar el medio ambiente del lago de Texcoco. Pamplinas, en efecto, fue eso, un recurso retórico del propio presidente de la República, una engañifa del mismo que además, recuerden ustedes, ante los empresarios en 2017 él mismo había dicho que no cancelaría el propio aeropuerto de Texcoco. Y con eso, como dije al principio de este comentario, pretende arrastrar a la opinión pública para que en efecto siga o se mantenga Claudia Sheinbaum nadando en aguas saladas. Pero es evidente que esa estrategia no le ha funcionado, al menos en las últimas 3 o 4 semanas, donde ha quedado muy claro que Claudia Sheinbaum es la criatura del presidente y que no hace otra cosa más que repetir. Incluso ya también se dijo tabasqueña, ustedes se acordarán, en la semana pasada, para decir que en efecto los tabasqueños no habían perdido a un presidente de la República Tabasqueño, sino ganado en su delirio relacionado con una posible victoria a una presidenta tabasqueña. Ustedes han visto también los distintos materiales videográficos en donde queda muy claro también cómo se repiten las mismas fórmulas para tratar de incentivar este tipo de emociones que sin embargo contrastan mucho con la realidad. He mencionado 2 que fueron los planteamientos básicos que hizo Andrés Manuel López Obrador en relación con la vida austera y en relación con los recursos naturales y su propio cuidado. Pero ya vemos que en efecto el primer gobierno en violar esos propios parámetros tiene que ver con los hijos del presidente de la República, con Rocío Nale y esa casotota. O qué decir de Clara Brugada, que en 322 pesos también se compró una casototota, y que bueno, pues ese tipo de cosas tratan el propio gobierno y su maquinaria digital de distraer. Ya vieron ustedes ese vergonzoso acto en donde Hernán Gómez le está dando un beso al poste que se encuentra tapizado con la figura de Clara Brugada. Es una de las expresiones, miren, muchos dicen que qué cursi, otros dicen que qué ridículo. Para mí es una de las expresiones de mayor falta de respeto en la que puede incurrir un ser humano, que es sobajarse, someterse, abandonar el pensamiento propio e independiente, y todavía el muy sinvergüenza decirse analista. Y eso es lo que tiene como efecto Andrés Manuel López Obrador. Si él mismo ha perdido, nunca la tuvo desde mi punto de vista, y a ustedes les consta que en Etcétera desde hace más de 20 años, digo les consta porque en efecto nuestras versiones impresas así lo advertían, que este presidente no tiene ninguna vergüenza, pero ahora que se encuentra soberbio expresando justamente esa falta de escrúpulos, pues imagínense qué es lo que se puede esperar de estos actores promotores de su propaganda, que en realidad son farsantes de la 4T. Una y otra vez, por eso los invitamos a ustedes a que compren sus libros. Su libro, Los farsantes de la 4T 1, Los farsantes de la 4T 2, para entender cómo funciona este engranaje de comunicación y también para conocer o reconocer la historia de atropellos, la historia de desfiguros y de expresiones de sinvergüenzas y miserables en las que ellos, así sin ningún prurito con su dignidad y también sin ningún prurito para mentir y modificar la realidad, imagínense ustedes, todavía se dicen periodistas. Aquí abajo de este video se encuentran los datos, el número telefónico de la revista Etcétera, en donde ustedes pueden hacer sus pedidos para que si viven en la Ciudad de México, bueno, pues entonces nosotros se los hagamos de llegar por 300 pesos cada libro. O también, desde luego, si quieren comprar el de Claudia Sheinbaum, la criatura del presidente, la gran farsante biografía política de Claudia Sheinbaum, ese cuesta 250 pesos. Y aquí abajo en ese número telefónico se encuentran también pues nuestros compañeros dispuestos a esclarecerles cualquier duda, o ya directamente pasar ustedes a Amazon y Mercado Libre y ahí adquirirlos. Ya se agotaron, está en reserva nada más algunos libros, los de los farsantes de la 4T 1 y 2, también el de Claudia, ese se encuentra, ustedes lo pueden pedir y de inmediato les llega acá. Pues ya estamos muy cerca de hacer una reimpresión, vayan apuntándose en la lista para que en cuando los tengamos sean ustedes los primeros en recibirlo, porque esos son. Y hay que guardar memoria en esta enorme rebelión a la que convocamos a los ciudadanos en favor de la democracia para exhibir a estos sinvergüenzas. Empezando, claro está,
con el presidente de la República.